muchísimas gracias para ti y para toda nuestra audiencia. Un saludo desde el Memorial de la Denuncia, ubicado en Quinta y 14, en Miramar, en el municipio habanero de Playa. Creo que no hay mejor lugar para conversar en el Día Internacional de Homenaje a las Víctimas del Terrorismo que este lugar, donde se rinde también tributo a las más de 3.000 cubanas y cubanos que han perdido su vida por el terrorismo. Sin dudas, tengo el privilegio de conversar con uno de los expertos en este tema en nuestro país, quien es el doctor en ciencias José Luis Méndez Méndez, que nos ha acompañado y nos acompaña durante esta mañana para conversar un poco sobre este Día Internacional. Profesor, ¿cómo Cuba valora esta designación por las Naciones Unidas del Día de Homenaje a las Víctimas del Terrorismo, que fue precisamente una decisión que se adoptó a partir del 21 de agosto del año 2018? Esta iniciativa es muy buena, vindica a todas las víctimas del terrorismo en el mundo que han sufrido este flagelo. Para Cuba, ya cuando se aprueba y se pone en vigencia en el año 2018 esta decisión de las Naciones Unidas, ya nosotros estábamos cumpliendo más de 50 años de enfrentar ese flagelo. Enfrentarlo, víctimas, ya había pasado la explosión del vapor La Cubre, ya se había invadido a Cuba, ya habíamos pasado por el enfrentamiento a la guerra biológica que dejó más de 100 niños muertos. Ya habíamos enfrentado la colocación de bombas en el territorio nacional, ese terrorismo que se organizó, se gestó y se ha ejecutado por más de 65 años por las administraciones de Estados Unidos. El terrorismo que hemos enfrentado nosotros es un terrorismo que ha sido organizado en territorio norteamericano, desde el triunfo de la revolución hasta el presente. No ha habido pausa, no ha habido continuidad, ha sido una continuidad del enfrentamiento hasta estos momentos actuales, cuando se utilizan las redes sociales. Quiere decir que esa fecha, recordarla, es muy útil para la humanidad, pero hay que recordar también todas las víctimas que ha tenido Cuba como resultado de ese enfrentamiento del terrorismo. Han sido años de un desgaste total. El terrorismo se ha utilizado para consolidar el bloqueo, se ha utilizado para desgastar la economía cubana, para aterrorizar al pueblo cubano. Actualmente se utilizan las redes sociales para nuevamente traer el terrorismo al territorio nacional. Y si bien un país conoce el terrorismo y enfrentarse al terrorismo es Cuba. Por eso nosotros desde aquí, el derecho internacional y todas las organizaciones, saludamos esa conmemoración que hace 5 años se viene celebrando, se va a cumplir el 6º ahora, en el día de hoy. Pero la experiencia cubana es una experiencia que hay que conocerla, hay que también socializarla para que el mundo sepa cuánto ha sido para Cuba este flagelo, los daños, las causas, los daños y perjuicios que ha ocasionado al país. Precisamente, profesor, nos encontramos en un lugar que rinde homenaje a las víctimas del terrorismo cubano contra Cuba. A más de 3.000 ascienden las víctimas del terrorismo de los Estados Unidos contra Cuba, que es un terrorismo de Estado, que es como hemos iniciado nuestro contacto informativo con la revista Buenos Días. Aquí nos acompaña en el set algunas cruces que tiene aquí como diseño museológico, el Memorial de la Denuncia, que rememora la vida de esas personas que fueron truncadas por el terrorismo de los Estados Unidos contra nuestro país. Pero existen diversos nombres, por ejemplo, como la Operación Mangosta, la Operación Cóndor, que son esos nombres rememoran algunos sellos y algunas actividades que ha realizado los Estados Unidos contra nuestro país y que están precisamente en los libros que usted ha escrito sobre este flagelo. Me gustaría, profesor, que me hablara un poco sobre la Operación Mangosta en un primer momento. Mira, después de la derrota de Playa Girón, el triunfo de la Revolución Cubana sobre la brigada mercenaria orquestada precisamente y organizada por Estados Unidos, inmediatamente vino la consecución de toda una serie de actos terroristas, ¿no? En el marco de la Operación Mangosta, en el año 62, después vinieron las acciones llamadas operaciones autónomas,
Después vino la presencia y el uso que le dieron a la inmigración cubana para el empleo mercenario en distintas regiones del mundo. Los mercenarios cubanos de origen cubano fueron enviados a Vietnam, estuvieron en Centroamérica, estuvieron en el Cono Sur en el marco de la Operación Cóndor, estuvieron también en otras operaciones. Como no ha cesado, y yo te hablaba acerca de la continuidad histórica, esto comenzó del mismo triunfo de la Revolución Cubana hasta el presente. Son distintas operaciones que han cambiado su nombre, toda la guerra mediática, toda la guerra biológica, todo el desgaste que ha tenido la Revolución Cubana como consecuencia de esto, y la presencia precisamente de estos terroristas en Centroamérica, yo te decía, y ahí la presencia de Posada Carriles, el asesinato, el derribo en pleno vuelo de un avión civil cubano en Barbados el 6 de octubre del 76, la colocación de bombas, más de 450 hechos terroristas contra las representaciones cubanas en el exterior, colocación de bombas, el asesinato en Portugal de diplomáticos cubanos, en Montreal la colocación de bombas, después el secuestro, la desaparición y muerte de 2 jóvenes diplomáticos cubanos en Argentina, en el marco de la Operación Cóndor. Es decir, es todo. Me puedes mencionar un año y en ese año, porque hay que tener una conclusión, que cada día, de cada semana, de cada mes, de cada año, durante 65 años, se ha estado gestando un plan contra Cuba. Y son hechos consumados, no planes de intenciones. Planes de intenciones han sido miles. Están los planes magnicidas contra los dirigentes cubanos, contra el comandante en jefe Fidel Castro. A lo largo de toda la historia fueron más de 600 planes urdidos y se intentó ejecutar, por suerte no se ejecutó ninguno. Pero ya digo, son muchos ejemplos en materia de enfrentamiento. Ya se había atacado al poblado de Boca de Samá, donde una población de pescadores en defensa fue ametrallada el 12 de octubre del año 71. O sea, cada año se puede reflejar ejemplos de lo que sucedió, ¿no? La llamada guerra por los caminos del mundo, proclamada por los terroristas cubanos, la declaración del Caribe como zona de guerra por la presencia internacionalista de Cuba en Angola. Y ya te digo, ha sido administraciones republicanas y administraciones demócratas, eso no ha variado, porque ha sido un arma en el escenario de medidas contra Cuba, un instrumento de presión de todas las administraciones para mantener la presión contra Cuba. Si hablamos de bombas, hablamos de amenazas, hablamos de hechos de tipo violento, pero también está el terrorismo de Estado ejercido contra una población para someterla, vencerla por hambre, por necesidades. Eso forma parte del terrorismo también, crearle inseguridad, inestabilidad. Y encima de eso gestar acciones terroristas, que es colocar bombas, causar daño. Y esto no es historia antigua para ser estudiado en los libros, esto es historia reciente. Este mismo año se han hecho varias denuncias acerca de que cómo todavía el enemigo emplea el terrorismo para crear inestabilidad en el país, para desgastar la economía nacional, para provocar una serie de situaciones de orden interior. Por eso el estado de permanente necesidad que ha tenido el Estado cubano de defenderse del terrorismo, de enfrentarlo por todas las vías posibles. Ahí está la presencia de los 5 héroes cubanos tratando de obtener información que no solamente benefició a la seguridad nacional cubana, sino también la de Estados Unidos, porque el terrorismo ese engendrado en el territorio norteamericano, estadounidense, ha sido un caso doméstico. Se han afectado los intereses públicos y privados de estadounidenses. Estadounidenses han muerto como consecuencia del terrorismo urdido contra Cuba. Hay explosiones en aeropuertos en Estados Unidos donde murieron policías, trabajadores del aeropuerto. La historia registra con muchos documentos públicos y secretos desclasificados. O sea, hay una cantidad de documentación que respalda eso. Se han cometido crímenes en marco de la Operación Cóndor en territorio estadounidense, como el asesinato de Orlando Letelier, un líder de la oposición contra Pinochet, el 21 de septiembre del 76, en el marco de la Operación Cóndor. O sea, hay todo un uso mercenario que se le ha dado a la inmigración cubana. Y todavía esas organizaciones están intactas. Se pueden presentar con armas, se pueden presentar con uniformes, se pueden presentar haciendo entrenamiento, se pueden presentar amenazando la seguridad cubana. Cosa que por supuesto no sucede en Cuba con relación. Cuba no está en guerra con Estados Unidos, supuestamente existe una ley de neutralidad. Hay un país que debemos convivir, estamos a 90 millas. Se han firmado acuerdos para enfrentar el terrorismo con Estados Unidos.
y hay una parte que ellos no lo cumplen, que es la permanencia de estas organizaciones incitando e instigando al terrorismo contra Cuba en este mismo momento que estamos hablando. Sobre eso iba, profesor, mi siguiente pregunta, porque a veces cuando nosotros nos encontramos con la literatura que habla sobre este tema del terrorismo, me viene ahora mismo la mente del libro Pusimos la bomba y qué, que es esa manera en que, por ejemplo, Luis Posada Carriles y otros terroristas pues miran de manera despectiva esos hechos o esas vidas que se perdieron en el camino, en los hechos que ocurrieron en esos actos terroristas. Con su experiencia, ¿se ha logrado en alguna medida reparar de manera justa estos hechos en algunas oportunidades? Porque estos delincuentes, estos terroristas no han sido realmente ajusticiados y han sido protegidos incluso por las autoridades estadounidenses. Es la impunidad con que han actuado. Cuando le mandas un mensaje y el presidente en aquel momento en la campaña electoral Donald Trump se presenta en la Brigada 2506, derrotada en Playa de Girón, y les promete una Cuba libre, y les promete, eso anima, estimula, incita a la violencia. Son crímenes impunes. Luis Posada Carriles fue represor en Venezuela, participó en la Operación Cóndor, participó también en el derribo en pleno vuelo del avión civil cubano, igual que Orlando Bosch. Fueron acogidos, protegidos y hasta su muerte en Estados Unidos, no para estar protegidos, ejercieron el terrorismo dentro del territorio norteamericano. Incluso Orlando Bosch, contra la voluntad del Departamento de Estado y la voluntad del Departamento de Justicia, fue indultado por el presidente Bush, que había sido el jefe de la CIA cuando Bosch estaba en esas actividades. Durante 7 años se juzgó a Luis Posada Carriles por terrorismo. Sin embargo, al final fue absuelto con crímenes, o sea, delitos leves, benignos de haber quebrantado controles migratorios, pero realmente fueron protegidos, y así han sido protegidos otros que han matado, que han asesinado aquí a Leonel González, que asesinó a un oficial de la Marina en el año 94 en Cuba, se pasea libremente en las calles, no tuvo ningún tipo de problema, secuestradores de aviones, con utilización de granadas, que han expuesto en peligro a las personas, han ingresado y han sido liberados, porque la voluntad política ha predominado por encima de la justicia en Estados Unidos. Ha sido la voluntad de las sucesivas administraciones que han utilizado el terrorismo en función de enfrentar a la revolución cubana. Por eso todos esos crímenes han sido impunes, no han sido juzgados. Solamente se recuerda a Eduardo Rosena, un hombre que cometió crímenes por encargo de la mafia norteamericana, que asesinó a un diplomático cubano, Félix García, en las calles de Nueva York. Se estima que creó la organización Omega 7, inspirada en el golpe militar en Chile, el 11 de septiembre del año 74, que cometió más de 60 crímenes dentro de Estados Unidos. Fue juzgado, pero no solamente por acciones contra Cuba, incluso Giuliani, uno de los abogados de Donald Trump actualmente, dijo: no podemos invocar que usted es un combatiente por la libertad de Cuba, usted es un asesino. Usted ha cometido aquí crímenes en el territorio norteamericano, al servicio del crimen organizado de la mafia norteamericana. O sea que de eso es lo que estamos hablando, primero la impunidad que ha permitido y la impunidad que se mantiene actualmente. O sea, crímenes que se han mantenido en esa condición y que ahora permiten que estén intactas las organizaciones, las antiguas y las nuevas, las que surgen, el empleo del terrorismo como un método de enfrentar a la revolución cubana. Lo mismo en el 59 es lo que está sucediendo ahora, una continuidad histórica. No ha habido impas, no había pausa, no había nada. Y eso hace que el Estado cubano tenga que mantener la capacidad para enfrentar, descubrir y cortar ese tipo de actividad para preservar la seguridad ciudadana y la estabilidad interior del país. Profesor Méndez, en Cuba hubo una demanda del pueblo cubano. Cuando caminábamos al lado suyo, por acá, por el Memorial de la Denuncia, veíamos algunas de esas imágenes que el pueblo de Cuba pudo ver a través de este juicio que sucedió, que fue la demanda del pueblo cubano. Me gustaría conversar un poco de cuáles fueron esos hechos que se llevaron a esa demanda, donde las víctimas propiamente mostraron su testimonio,
también familiares de las víctimas del terrorismo expresaron sus testimonios en esa demanda del pueblo de Cuba, porque realmente estamos hablando hoy del Día Internacional de Homenaje a las Víctimas del Terrorismo. Sí, en el año 99, en el año 2000, se hicieron demandas del pueblo de Cuba. Es un recuento de lo que había sucedido hasta el momento, por daños humanos y daños materiales. Fueron dos procesos. Se llegó a una conclusión, se llevaron a expertos, se llevaron a peritos, a testimoniantes, a víctimas, y se hizo un recuento hasta ese momento de los daños y perjuicios causados por el terrorismo contra Cuba. Eso es letra muerta, por supuesto, no ha sido reconocido por Estados Unidos, eso se mantiene. Si hicieran un recuento de esa fecha en que se hicieron esas demandas hasta el presente, sería otro juicio con nuevos daños, nuevos perjuicios, lo que ha sucedido, ¿no? Todas las implicaciones que ha tenido, el impacto negativo que ha tenido para la economía cubana, el terrorismo, el desgaste para enfrentar ese flagelo, que pudiéramos hacer nuevamente. Pero eso, sencillamente, eso no ha sido ignorado totalmente por las autoridades norteamericanas. Incluso hay otras situaciones que van a ser tratadas también el día mismo de hoy, y que nos colocan en un lugar donde nunca debíamos haber estado. Y que en contra de eso hay que luchar, y que se conozca, sobre todo que se socialice en el mundo cómo Cuba ha sido víctima del terrorismo. Efectivamente, Cuba ha sido víctima del terrorismo, sin embargo, en la actualidad nos encontramos en una lista de supuestos países que son patrocinadores del terrorismo. Entonces yo le invito a usted y también a nuestra audiencia que desde otro lugar, ya no desde el Memorial de la Denuncia, también estaremos conversando sobre este tema con un importante diplomático y experto cubano sobre las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, para conversar entonces más sobre este tema. Ahora devuelvo la señal a nuestros estudios centrales.